Qué gusto verles, qué gusto ver también rostros nuevos en esta mañana. Gracias, hermanos del grupo de alabanzas que nos han inspirado a cantar y terminar este tiempo con este himno que para mí es uno de los himnos más significativos en mi formación cristiana. Cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Señor. Y hoy día estamos aquí, espero que la gran mayoría, para recordar lo grande que es Él con cada uno de nosotros. Estamos aún en marzo y estamos en esta serie El Efecto Marzo. Y hemos estado analizando algunos temas que son propios de marzo, el tema de los recursos, cuando se nos complican los recursos, la semana pasada. Y hoy día me gustaría que la reflexión bíblica nos motivara a analizar estos tiempos cuando a veces nuestras relaciones se nos complican y sobre todo cuando nuestra relación con Dios se nos complica. Y espero que la reflexión de hoy nos ayude, nos oriente en un relato que es un relato histórico, no es una parábola, no es un cuento, es algo que ocurrió hace aproximadamente 2800 años atrás, de manera que igual les invito a tener la consideración de que nos proyectamos 2800 años atrás. Y este relato se circunscribe en un episodio difícil del pueblo de Dios. Ya está dividido en dos reinos. Los reyes de Israel no se están comportando de la mejor manera. Y el rey que es el que aparece en el relato de a continuación, si bien es cierto se está portando un poco mejor que el anterior, pero no como se esperaba. Y las relaciones con el profeta del Señor para su pueblo no están muy buenas. Estamos en un contexto de no muy buena relación entre el poder político en este caso, con el profeta. Y por otro lado, estamos en un ambiente en donde las relaciones diplomáticas entre los países vecinos tampoco están buenas. Qué increíble, ¿eh? 2800 años atrás, y uno diría que en algunos casos la historia como que sigue igual. Les invito a orar. Señor, queremos pedir tu luz, no siendo merecedores de tu luz, pero lo hacemos a través de Cristo. Permítenos recibir esta historia y el mensaje que tienes para nosotros de manera humilde, de manera que nuestra relación contigo se fortalezca y también nuestras relaciones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, les invito a poner su atención en las hojitas que ustedes tienen. Dividí este largo relato en 3 para que nos vayamos haciendo las pausas respectivas y no perdernos en esta historia, porque hay varias historias entremezcladas, hay varios personajes y es vital no desentendernos de ninguno, porque puede ser que todos los personajes son claves. Bien, comienzo a leer. Me voy al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, en la versión nueva traducción viviente. Dice así: el rey de Aram, en algunas versiones dice Siria, sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel
y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta es algo así como una introducción con varias paradojas, cuestiones que así a un lector de aquella época, si alguien en la época reciente, después de o mientras se está relatando esta historia, hay cuestiones que no encajan. Porque en primer lugar, estamos en un relato bíblico y el foco del cronista no se centra en el pueblo de Dios. Se centra en una nación, en un pueblo que es enemigo del pueblo de Dios. Los arameos, o en esa época, los sirios. Aram es una nación enemiga, acérrima de Israel, y aunque están en un periodo de paz, en esa época la tensión de guerra es latente. Cualquier cosita, saltamos y se armó la guerra. Otra cosa compleja. El foco como que se agudiza más en un personaje, en el comandante del ejército de Aram. Un ejército que le ha traído bastantes complicaciones al pueblo de Dios, porque es una nación enemiga. Y se nos dice que este comandante se llama Naamán y que Naamán es un tipo muy admirado por el rey. O sea, pareciera ser que después del rey, en términos de milicias, está Naamán. Y dice que este comandante tiene la admiración del rey porque le ha ido muy bien, ha sido un excelente estratega militar con la ayuda del Señor. Miren lo que dice el texto. El comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Y ahí uno se empieza a rascar la cabeza. ¿Cómo es esto? Paradoja. Y la paradoja continúa, porque ahora el foco se agudiza más aún, todavía se intensifica más en una muchachita. Nuestra versión habla de muchacha, pero la mayoría de las versiones se atreven, incluso algunas se atreven a hablar de una edad aproximada de 13 años, la edad de mi hija. Una niña todavía. Una niña israelita que ha sido raptada, que ha sido secuestrada por los saqueadores, probablemente por gente del mismo ejército sirio o arameo, y que en este momento está esclava en la casa de este personaje, Naamán. Es muy extraño. Y este primer relato termina cuando esta muchacha le dice a su ama, porque no es su patrona, no es su jefa, no, es su ama, es esclava, no por su voluntad. Le dice: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hay varias relaciones entre colegas, entre subordinados. Podríamos hacer quizás la comparación hoy, pero aunque no encaja, porque es otra la relación entre empleador y empleado. Una relación con Dios que se expresa en esta niñita que le dice: si mi amo tan solo fuera a Samaria a ver al profeta. Sigamos, bueno, y también la esposa de Naamán.
no se nos dice cómo fue que la esposa logró convencer a Naamán, pero suena como descabellado, que extraño que una esclava israelita que fue secuestrada por esta nación y que está sirviendo y que más encima está obligada a ser esclava de un símbolo importante de esta nación que a ella la extrae de su cultura, de su familia, una niña que necesita de sus papás, esté dando esta recomendación. ¿Cómo es que Naamán confió en esta niña? ¿Cómo es que la ama confió en qué había en esta niña? No se nos dice. Probablemente el narrador dice a buen entendedor pocas palabras. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Se complejiza la historia. Hay nuevos protagonistas. Como recién lo compartía, no sabemos qué hizo la esposa de Naamán. No sé si lo tuvo que convencer o la desesperación de Naamán era tal que estaba dispuesto a cualquier recurso para poder liberarse de esta enfermedad que lo segregaba. La cosa es que aparece hablando aquí ya con el rey de Aram. Perdón, el protagonista es alguien importantísimo. El rey de los sirios, el rey de Aram. Ben-Hadad es su nombre. Pero como es rey, él se relaciona como rey. Y cuando Naamán le dice que su sirvienta, su esclava israelita, le dijo que vaya a Samaria, el rey pensó: ¿qué tengo que estar vinculándome con suches, no? Soy rey. ¿Ya? Y a mi siervo Naamán no lo voy a rebajar a eso. De manera que yo me codeo, ¿para qué entrar en diálogo con un profeta que está perdido en un pueblucho por ahí? Doy mi carta, mi credencial, para que Naamán vaya de inmediato al rey. Diálogo entre los mero. Está también el rey de Israel, es el otro protagonista. Un amigo ingeniero me dijo: la información motiva la conducta. ¿Qué información tenía el rey de Israel, que en ese entonces era el rey Joram? No tiene mucha información de lo que está pasando, pero sí está influenciado por lo que pasa en su ambiente, ambientes de guerra, tiempos de guerra. De manera que cuando recibe la carta del rey de los arameos y le dice: aquí está mi siervo Naamán, necesito que lo sanes de la lepra, el rey rasgó vestiduras, diríamos en buen chileno, un rey rollero, se pasó el tremendo rollo y dijo: esto es guerra. Y si se rasgó las vestiduras, ¿qué creen ustedes sentía al hablar de guerra este rey? Estamos perdidos. Rasgar vestiduras es señal de luto. Y el pueblo está viendo la señal de que el rey, su guía, ante una carta, se rasga vestiduras porque, en otras palabras, interpreto yo, estamos perdidos. Si hay guerra, estamos perdidos. Hay otro protagonista que es el profeta Eliseo. Se entera
por los medios, no había prensa en esa época, que el rey está muy complicado. No se nos dice que esta muchachita desde Aram le mandó un WhatsApp al profeta contándole lo que estaba pasando. No existía ese medio de comunicación 2800 años atrás. Sin embargo, el profeta está en sintonía con una trama mayor. No la trama que van dirigiendo que el rey de Aram o Naamán o el rey de Israel. Eliseo le manda a decir al rey de Israel, mándalo para acá, que sepa que aquí hay un profeta. La muchachita no es mencionada en estas líneas. Ya en esta segunda parte del relato, la muchachita no aparece textualmente. Pero si miramos bien la historia, su consejo a Naamán sigue presente. Esta chica anónima sigue presente en el relato. El rey de Israel cree que se viene la guerra y su expresión de rasgar vestiduras es expresión de derrota. Él ve todo negro, él ve lo peor. El rey no se acordó que en Israel había un profeta del Señor. Y si se acordó, probablemente recordó que las relaciones no son las mejores, de manera que no tenía ningún recurso al cual apelar. Sigamos con el relato. Verso 9. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero. Eliseo no salió de su casa. Le mandó a decir mediante un mensajero, mediante una estafeta, mediante un junior, podríamos decir hoy día. No. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Esa es la instrucción. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán escuchó la instrucción, pero también vio el gesto. Probablemente es la primera vez que es tratado como un paciente de consultorio. En otras palabras, le dan número, ya, cuando él nunca, jamás en su vida ha necesitado recurrir a un número. Su orgullo, el orgullo que también nos identifica a todos nosotros. Dice, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Él ya en su mente tenía preconcebido lo que iba a pasar, de acuerdo a su ideario. Hace una pregunta: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná, el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? El río Jordán es medio mugroso, medio turbio. ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Un comandante acostumbrado a dar órdenes.
que haya pasado esta humillación. Imagínenlo, además, enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? La habilidad de estos oficiales, porque apelaron al orgullo de este comandante. Usted que le gusta hacer las cosas difíciles. Fueron muy hábiles para persuadirlo. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente, miren la palabra, sencillamente lo que le está pidiendo el profeta es: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Voy a hacer un alto. Dejen el dedo detenido ahí en el verso 14, por favor. La palabra que aquí se utiliza, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Fíjense que los estudiosos, los que leen el hebreo antiguo, han detectado que la palabra que se utiliza aquí para niño es la misma palabra que se utiliza al inicio del relato cuando se refiere a una niña, esa niña que le da el dato a su ama. La misma palabra, pero con la expresión femenina, y ahora la misma palabra con la expresión masculina. De manera que aquí también el cronista quiere que sus lectores traten de entender algo más. Pensaba en ti, Giovanna, mientras leo este relato como dermatóloga. ¿Qué habrá acá para un dermatólogo en esta lección? Después Naamán y todo su grupo voy a volver a repetir. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Este texto lo trabajamos con los años dorados el jueves pasado. Y la pregunta que surgió, pero ¿cómo es que este comandante, que a la única persona de la cual se consideraba siervo era del rey, ahora va donde este profeta del cual quería arrancar, se acerca y le dice: su siervo? ¿Qué pasó con este comandante en jefe del ejército? ¿Qué pasó con este comandante que representa quizás a muchas jefaturas? A lo mejor representa a algunos patrones de fondo, a algunos empresarios hoy día. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Porque esto es gracia. Un profeta no puede cobrar por esto.
Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y las llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor, Yahvé más específicamente. Sin embargo, que el Señor o Yahvé me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Pregunta compleja, respuesta simple. El profeta le dice: ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a casa. Nuevamente el mismo ejercicio de este relato, ¿no? Hay nuevos protagonistas. Un mensajero que pareciera ser, es el mismo que aparece en un ratito más, que se llama Jesse. Y los oficiales que ahora también en este relato son claves. Sin ellos, sin esta persuasión, la historia no tendría este término. Ellos lograron, con mucho ingenio, con mucha habilidad, recurrieron al amor propio, a esa veta que tenía el comandante, a su orgullo propio, para persuadirlo. ¿Por qué no le haces caso al profeta en esta indicación tan simple? Hemos viajado tanto, ¿qué más vas a perder? Siga las instrucciones. Mis hermanas de los años dorados, el jueves pasado descubrieron una palabra que casi nos hizo llorar en este relato. Estamos hablando de 800 años antes de Cristo. Estamos hablando de un enemigo del pueblo de Dios. Alguien que es poderoso, alguien que es grande, que se maneja solo entre los grandes y que termina siendo un niño, teniendo la piel de un niño. La historia también parte con una niña que desencadena todo este círculo, temas diplomáticos, relaciones que se van dando de distinta manera, pero que afecta relacionalmente a 2 naciones. Pero la historia hasta aquí ahora termina con un niño. ¿Qué pasó? Una hermana ese día, mientras compartíamos el texto, me dice: pastor, ahí hay conversión. No aparece esa palabra en este relato. No solamente sanidad. La historia no nos habla de la sanidad de un leproso. La historia nos habla de la conversión de una persona que además fue sanada. Alguien que se transformó de grande, de poderoso, en alguien frágil, en un niño, que incluso hace un requerimiento al profeta como si fuera un niño. Señor, le dice al profeta, yo voy a tener que acompañar a mi jefe cuando él vaya a adorar al dios Rimón, que también se le conoce como Baal. Y yo voy a tener que también agachar la cabeza. Pero quiero que sepa que mi Dios es el Dios de Israel. Es una pregunta un poco, incluso algunos comentaristas dicen en el contexto, es una pregunta ingenua, pueril, infantil, aunque también compleja.
Si aplicamos teología y aplicamos otras cuestiones, entramos en sincretismo y en otras cuestiones más, y una vez, y ya le ponemos color a la cuestión. El profeta en este caso específico le dice a este comandante: vaya, anda en paz. Conversión. Si no hubiese sido por esa niña, si no hubiese sido por esa esposa, si no hubiese sido por estos oficiales, por estos subalternos, la historia sería distinta. Lamentablemente, el relato continúa. Sigamos leyendo. Ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giezi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, preguntó Naamán, que en estos momentos es un niño. Sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Naamán responde: por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giezi tomó los regalos de manos de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. No dice la escritura, pero entendemos: pa' callado, en buen chileno, que no se note. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo, el profeta, le preguntó: ¿a dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Ahí termina la historia. ¿Cómo es que, de acuerdo a este último relato, se pueden ir incubando relaciones perversas? ¿Cómo es que Giezi, alguien que está sirviendo al hombre de Dios, está en un ambiente protegido, está en Israel, haya podido caer en esta acción de tanta ambición? Y por otro lado, mientras él se degrada, alguien crece. El enemigo se transforma en amigo y el amigo de alguna manera va a tener que distanciar. La lepra es una enfermedad que afectaba sobre todo las relaciones. La persona, independiente del estatus que tuviera, la lepra es una enfermedad incurable. Si bien es cierto, entiendo que hoy día tiene cura o se trata, pero en esa época era una enfermedad que segregaba, que te apartaba,
te obligaba a cortar relaciones. Incluso la comida se te daba con un palito, con un sistema especial, de manera que no hubiera un contacto cercano. Era una enfermedad terrible. Y Giesi ahora tiene lepra. Quiero reflexionar en algunas aplicaciones. Voy a partir de lo general a lo particular. ¿Qué motiva tus relaciones? La pregunta es ¿qué? No quién. ¿Qué hoy día está motivando tu relación? Mirando a la niña israelita esclava, ¿alguna historia difícil? Esta niña pudo haber sido la persona que haya dado nombre desde otra perspectiva a la reivindicación del pueblo de Dios. Sin embargo, actuó de una manera distinta a algunos procesos que de repente se denominan reivindicativos. Y a veces hay historias, ¿no?, que van marcando nuestras relaciones o antirrelaciones, las historias difíciles, como el resentimiento, la amargura. Giesi se vio motivado por la ambición, el deseo de tener mayor bienestar. ¿Qué es lo que motiva tus relaciones? ¿El amor? ¿El odio? ¿O deja que las circunstancias solamente motiven tus relaciones? Hoy día a lo mejor la búsqueda de empleo, un buen contacto, el ambiente santiaguino. ¿Te sientes motivada o motivado como Naamán? ¿O estás rasgando vestiduras frente a algunas relaciones? ¿Quién motiva tus relaciones? ¿Alguien que te deslumbra con su forma de vida? Tengo la sospecha que en nuestro país muchas de nuestras relaciones están motivadas por eso. Se dice que en algunos sectores del país somos súper clasistas. ¿Hay hombres o mujeres de Dios que te motivan o que sean la gasolina para relacionarte con Jesucristo? ¿Eres tú un motor como esta muchachita israelita para que otros, incluyendo aquellos que los sientes distantes, aquellos que representan historias difíciles para ti, reciban también el dato? ¿O el dato se lo estás dando solamente a tus buenas relaciones? En este punto también quería hacer un comentario de cómo tener cuidado con quienes complejizan nuestro relacionamiento con Cristo. En algún momento el mismo Naamán usó su lógica para descartar la acción de Dios, de acuerdo a ideas preconcebidas. Y si no hubiese sido por sus subalternos, la historia sería deprimente para él. ¿Quién transforma tus relaciones? ¿Estás buscando relaciones transformadoras? ¿La estás buscando? ¿Tienes la disposición que llegó a tener Naamán?
¿Estás buscando relaciones saludables? Y obviamente en esta oportunidad hago la pregunta a los que creen tener una relación con Jesucristo y a los que a lo mejor nunca se han hecho esa pregunta: ¿quieres relacionarte con Jesucristo? Varios de los que estamos aquí celebrando este relacionamiento que Dios ha hecho con nosotros por medio de Jesucristo, porque ha transformado nuestras vidas. Varios de los que estamos aquí celebramos un proceso que no depende de lo que nosotros hayamos hecho, sino de lo que Dios ha hecho en nosotros: la conversión. Dios nos ha transformado. No podemos explicarlo claramente, porque en la práctica son nuestros hechos los que dan la evidencia de ello, aunque todavía hay atisbos de que aún falta. Pero lo más importante ya está hecho, gracias a Jesucristo. Jesucristo nos transforma en personas saludables. Hace que no solamente, como en el caso de Naamán, la piel sea la piel de un niño. Dice Jesucristo, él mismo dice que quien no sea como un niño no puede ser parte del reino de Dios, no puede identificarse como parte del reino de Dios. ¿No será que a lo mejor te estás dejando llevar por relaciones degradantes? En las relaciones personales que estás teniendo, ¿estás siendo transformada o estás siendo desgenerada? ¿Estás siendo transformado o te estás degenerando? ¿Te sientes más converso al día de hoy? ¿O te sientes ya como con ganas de volver a Aram? Qué fantástico es poder tener la misma suerte, comillas, suerte digo, porque no es suerte, es la providencia divina, que tuvo Naamán. Y yo creo que varios de aquí damos gracias a Dios porque en algún momento apareció alguien anónimo o una anónima, una niñita o un niñito que nos dio un dato. Y gracias a ese dato se nos apareció Cristo en el camino. Y este Cristo nos ha cambiado la vida. ¿Con quién te identificas hoy día? ¿Con la muchacha anónima? ¿Con Naamán? ¿Con el rey de Aram? ¿Con el rey de Israel? ¿Con Eliseo? ¿Con Giesi? ¿Con los oficiales de Naamán? ¿Con quién? ¿Qué momento estás viviendo? Los que parecen tan lejanos, sin embargo, por la misericordia, por la obra y gracia de Dios, pueden estar tan cerca. Y mucho cuidado. Los que estamos o los que creemos estar tan cerca, podemos terminar muy lejos. Por algo se nos deja transcrita esta historia. Yo creo que cuando Naamán volvió a Aram, después de que el profeta le dijo, vete en paz, se fue cantando, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Les invito a ponernos de pies, vamos a orar. Y después voy a pedir al grupo de alabanzas que termine este tiempo cantando este himno como si fuéramos Naamán, perdón. Oremos.
Señor, te queremos dar gracias porque tu palabra sigue hablándonos hoy. Te doy gracias por las sorpresas que nos das en este relato y que hacen que quienes somos orgullosos tengamos que arrodillarnos y pedirte perdón. También me siento motivado, Señor, a darte gracias por tanta gente que, como esta muchachita israelita y como los oficiales de Naamán, han sido partícipes de la persuasión para que personas orgullosas, como varios de nosotros, en algún momento hayamos podido seguir la simpleza de tu evangelio. Y oro en esta tarde ya para que todos quienes estemos aquí meditemos en la principal relación que puede cambiar y seguir transformando nuestras vidas, que es la relación con Jesucristo. Oro para que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, para que esta relación con Jesucristo aparezca, para que Jesucristo se nos revele, y si ya ha sido revelado, que nos permita seguir expresando una transformación en nuestras relaciones. Oro por cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra no salga de aquí vacía. Señor, queremos elevar esta canción, este himno, también en respuesta a tu palabra, con gratitud, reconociéndote como el Señor de señores, el Rey de todos los reyes, el Dios no solamente de Israel, sino el Dios del mundo entero, el Dios de todo el universo. Y en ese espíritu, Señor, queremos ahora seguir adorándote. En el nombre de Jesús. Amén.